Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de el programa Horizonte Sur, acá a través de la Radio del Sur. Este programa está producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y conducido por Carolina Escarrada Gil y este servidor Ramón Medero. Pueden encontrarnos en las redes sociales a través de @ladanta.tv. Bueno, y queremos agradecer y saludar a Nieves Valdés, presidenta de la Radio del Sur, y en la gerencia de contenidos a Tamar Sánchez, bueno, y a todo el equipo de la Radio del Sur. Y bueno, y nuestro compañero técnico Jason Alcalá. Hoy vamos a tratar algunos temas importantes, coyunturales, por supuesto, ¿no? Debo recordar que en la Radio del Sur pueden visitar la página www.laradiodelsur.com.be y en las redes sociales @la Radio del Sur. Bueno, ahora sí. Carolina, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero vamos a empezar dando el feliz año, Ok, me parece muy porque bien. no nos encontramos desde el mes de diciembre y el mes de diciembre no pudimos hacerlo completo porque nuestro querido Ramón se enfermó a finales de diciembre con esta guerra bacteriológica que nos metieron Oye, sí, vale. Tremendo. de la guerra convencional y las bombas que Sí, lanzaron dices tú que en... fue una guerra bacteriológica. Yo leí al Mira, respecto yo y yo creo quedé que convencido de que sí. sí, porque fue una explosión Yo creo que de sí. enfermedades, todo el mundo enfermo. Y además ellos han probado todo con Venezuela, ¿no? Y ellos necesitaban además que la población no saliera a la calle a decir liberen a Maduro o tráiganlos de regreso, ni nada de eso. Entonces realmente creo que sí, que ellos estaban como que teniendo a la población ahí enferma, tranquila, etcétera, para que la gente no saliera como Mm, salió la mayoría de la gente, como salí yo misma el 3 de enero a recorrer las calles de Caracas, a demostrar que no habían bombardeado la Asamblea Nacional, no habían bombardeado ciertos espacios y bueno, dar la cara ante el mundo, ¿no? De lo que estaba sucediendo en Venezuela y así decirles es. la verdad de lo que estaba sucediendo en Venezuela ante tanta narrativa, sobre todo manejada después de los posts de Truth Social de Donald Trump, donde, bueno, la gente habló mucho y dio muchas hipótesis sobre lo que estaba pasando en Venezuela, entre ellas que Sí, habían bombardeado un montón de lugares la que no fue opinadera. así. La Sí. opinadera, producto del mismo sabotaje, de la misma guerra psicológica. Bueno, a mí me gustaría que dividiéramos el programa en esos dos temas, en lo que ocurrió el 3 de enero, tratando, bueno, de no llover sobre lo mojado, tratar de hacer quizá un análisis tomando en consideración y habiendo escuchado todo lo que hemos escuchado en estos días, destacar quizá lo más importante, ¿no? Y el caso de Irán también, que nos preocupa, nos conmueve y nos mueve. A mí me hicieron una entrevista hace unos días en un medio brasileño y me hizo la pregunta de cuál es su evaluación de lo ocurrido en Venezuela con el presidente Maduro. Bueno, creo que le escribí como 6 cuartillas, porque es un tema complejo, ¿no? Fíjate, yo creo que lo primero que hay que decir es tumbar esa narrativa falsa, una serie de hipótesis que se han ido tejiendo desde el momento mismo que ocurrieron los hechos del 3 de enero y irlas tomando una a una, ¿no? Yo creo que la primera que se quiso remontar allí fue el tema de una gran traición, ¿no? Ujú. Y eso, menos mal que se atajó a tiempo, Carolina, porque eso iba a ser un instrumento por parte del enemigo para crear la desunión de la fuerza bolivariana y de la voluntad colectiva venezolana, ¿no? Creo que es una de las primeras cosas que se derrotó a tiempo, ¿no? Más allá de que sí pueda haber un componente de eso que no vamos a ser nosotros quienes lo vamos a dictaminar, porque podemos caer en el error de señalarnos unos a otros de quién fue un traidor. O sea, más que buscar un traidor, lo que tenemos que construir es consolidar, porque ya está construida esa unión del pueblo venezolano junto con la Fuerza Armada, junto con la Fuerza de Seguridad. Esa es una de las tesis por derrumbar. Mira, es tan importante que el sábado en la noche, la compañera Patricia Villegas, o ellos me dijeron que ella les había dado mi número de teléfono, me llamaron de Canal 14 de México.
Y entre las cosas que me preguntaron en ese programa, que además no creo que sea muy progresista, porque salían tres hombres sonriendo en la carátula del programa, y salía yo cabizbaja y con Ah, algo que sacaron de Almayadín, no sé ni cómo esa ajá. foto, ¿no? Pero hasta el tema de la imagen que le Sí, colocan claro. al venezolano, tres mexicanos, ¿no? Pero lo primero que me preguntaron era si la hoy día presidenta encargada había traicionado. Y eso vino de un post de Truth Social que sacó precisamente Donald Trump, donde decía que estaban trabajando muy bien y que iban a trabajar muy bien con las autoridades Claro. encargadas. Entonces, Que ya no hay desde ese nada, no hay momento, nada peor que le puede pasar a un revolucionario es que el imperio te tire un piropo. exactamente, Entonces, entonces lo hizo adrede, en claro, realidad lo hizo claro, adrede y lo hizo para eso, para dividir. para Y yo dividir. les dije, mira, es imposible que alguien del alto mando de la revolución haya podido traicionar, pues no, porque además durante lo que nos ha mantenido durante todos estos años, con todos los ataques que nos han hecho, con todo lo que han hecho contra, aquí han intentado todo en el Sí, laboratorio de guerra de ellos, de la guerra no convencional, y no les ha dado fruto, no les ha dado posibilidades precisamente gracias al hecho de que sí, estamos unidos. Hay una cohesión que además está vinculada a la cohesión social. Porque creo que parte del problema es que ellos no esperaban que la gente saliera a la calle, como te dije anteriormente, como o sigue saliendo. esperaban Ujú. que saliera la gente de la oposición. Y por eso tuvo que sacar un tuit también diciendo, bueno, María Corina no tiene el respeto de la gente en el país. No, Porque es ni algo respaldo. que era de perogrullo, pues, ¿no? Que es Sí. evidente que es así. Otra de las tesis era que el presidente Maduro había planificado el secuestro, o sea, que había formado parte del plan del secuestro, una cosa descabellada, ¿no? Este, bueno, y se han tejido muchas cosas que ni siquiera vale la pena recordarlas, ¿no? Pero hay que dejarle claro a la gente que no, que fue un ataque artero. Ah, otro de los elementos importantes a destacar es que, bueno, la gente comenzaron a despotricar de nuestra Fuerza Armada, de que no hubo valentía en la acción, ¿cómo se llama? En la defensa, que todo falló, que es decir, nos quisieron hacer ver como una Fuerza Armada desordenada, descoordinada, incapaz de responder. No, y no fue así. La respuesta fue heroica. Lo que hay que hacerle comprender al pueblo, tanto venezolano como quienes nos escuchan, es que la asimetría bélica entre Estados Unidos y Venezuela es muy grande, es enorme. Son casi 60 años, 6 décadas de diferencia en superioridad tecnológica, militar, porque Venezuela es una patria, una nación que abraza la paz, que vive para la paz, no es una nación belicista, no invierte sus recursos en comprar armamento y comprar armamento como lo hace Estados Unidos, que gasta, no sé, 800.000 millones de dólares anuales en armamento y invierte toda su vida porque es una maquinaria que le rinde frutos económicos, es parte del emporio de la corporación. El Estados El Unidos es una complejo corporación militar, que industrial, tiene financiero. un brazo armado, generador de riquezas al invadir, apropiarse de los recursos. Entonces, Venezuela sí respondió. La tecnología aplicada contra Venezuela en el momento del 3 de enero, bueno, avasalló, superó nuestros sistemas de defensa, pero sí hubo lucha, es decir, 100 mártires, o más de 80 mártires nada más que en Fuerte Tiuna, es una prueba de ello, ¿no? Entonces es una derrota táctica, no hay que tenerle miedo al término, fue una derrota táctica porque fue algo muy puntual, focalizado allí, en Ciudad Tuna sobre todo, pero con ataques en otros y con pérdidas lamentables humanas y materiales también, pero muy cobarde. Cuando uno hace este análisis, lo que resalta es la cobardía del enemigo, porque, bueno, pues si somos un país con un sistema político endeble, bueno, que no hay ningún tipo de prosperidad ni fallido, en todos los sentidos, ¿cómo es que lanzas un portaaviones el más grande del mundo? 150 aeronaves, 200 marines super especializados, invierte no sé cuántos millones en una maqueta ya en Puerto Rico para hacer los ejercicios. Es decir, es una enorme cobardía, es una supremacía excesiva, ¿verdad? Para llevar adelante un secuestro vil, ¿ve? Y cobarde, ¿no?
No sé qué quiere que te conteste porque dijiste tantas cosas que es un poco complicado. Para empezar por el principio, lo primero que te tengo que decir es que incluso analistas rusos llegaron a decir que Rusia no había hecho nada porque los propios venezolanos no se habían defendido y no habían hecho nada, ¿no? El tema de la supremacía de los Estados Unidos y el querer imponer su bota tiene que ver además con una lucha de clases y con la élite política dentro de los Estados Unidos, que es la que maneja, fíjate, yo siempre lo digo, hay 4 negocios transnacionales que son los más importantes y no lo decía yo, lo decía Julio Escalona hace muchos años, que además fue nuestro embajador alterno ante Naciones Unidas. Y Julio decía, es que hay 4 negocios transnacionales muy importantes y para ir a lo que tú estás diciendo, uno de esos negocios es precisamente el tema del tráfico de armas. Y entonces ellos, parte de su desarrollo, lo que gastan a nivel de defensa, lo que manejan a nivel de defensa, bueno, no solamente triplica y quintuplica lo que gasta, por ejemplo, China, que es el que le sigue, ¿no? Pero gastan mucho más en defensa de lo que gastan China, Canadá, Reino Unido y todos esos países juntos. Y gastan precisamente en defensa para decir, bueno, si no nos imponemos por otra vía, si no logramos nada desde el punto de vista de la guerra no convencional, vamos a ganarlo disuadiendo. Y tenían 5 meses con una disuasión en el Caribe, tratando de ver cómo le doblegaban el brazo, que eso lo decía también Obama, cómo le torcemos el brazo a los venezolanos y no lograron nada. En 5 meses, bueno, Nicolás Maduro dijo, nos vemos en términos de respeto. Usted es un país, yo soy un país, vamos a negociar, a comerciar. De hecho, hay otra de las matrices que están lanzando es que, bueno, que es que la presidencia encargada está regalando el petróleo y que Ajá, ahorita se les está importante. enviando petróleo y todo lo demás. Y yo leí una noticia el 22 de diciembre que estaba todavía el presidente Nicolás Maduro en el poder, pues, ¿no? Porque no estaba como prisionero de guerra en ese momento, pues sigue siendo el presidente constitucional. Ya en ese momento estábamos mandando nosotros 50.000 barriles de petróleo para los Estados Que Unidos. O Maduro lo sea, había forma ofrecido, parte que un de convenio, esa, ¿no? de ese Ujú, comercio, de esa ujú, negociación, del tener a Chevron dentro del país. Lo claro, que pasa es que ellos quieren que, bueno, que volvamos a la Cuarta República donde había 2% de regalía y exacto. donde Uno por realmente ciento, sí, 1% de regalía y donde realmente nada de lo que entraba desde el punto de vista de los ingresos entraba al erario público y exacto. mucho menos se podía gastar el 77% como lo tenemos hoy en día en nuestro presupuesto en todo lo que es inversión social, ¿no? Exacto, que es lo que decía, o sea, que Que es son lo más dos importante. países, dos modelos civilizatorios de vida completamente distintos. Pero yo quería concluir, redondear más la idea anterior, mi exposición anterior, que yo hablaba de una derrota táctica. Ujú. Pero una derrota táctica, si la asimetría que tenemos respecto a Estados Unidos es una asimetría bélica, militar, porque no podemos entrar en una guerra frontal con Estados Unidos desde el punto de vista militar, pero sí desde el punto de vista moral. Entonces hay que construir, ¿verdad? La victoria estratégica. O sea, convertir esta derrota táctica, ¿no? Ujú. Que es una rendición, porque sí, bueno, claro, me rindo, me lanza 150 aviones y toda esa maquinaria encima, pues no me queda sino rendirme. Pero una rendición no es una claudicación, una rendición no es una derrota definitiva, sino es una derrota táctica que se puede convertir por nuestra capacidad moral, por nuestro patrimonio moral que tenemos, el alto nivel moral de la Revolución Bolivariana, en una victoria estratégica. Entonces ahí es donde tenemos que dar la batalla, a hacer uso de esos pilares que fundamentan nuestra sociedad, nuestro país, la unidad bolivariana, la unidad, esa voluntad colectiva de nuestro pueblo que sale masivamente a las calles, la unidad doctrinal de la Fuerza Armada, la capacidad de diplomacia donde Venezuela ha tenido grandes triunfos, Ujú. de la diplomacia de paz y de los pueblos, es decir, tomar esas fortalezas que tenemos como nación y hacerlas valer, porque donde podemos derrotar a este enemigo tremendo y asesino es en el ámbito de lo moral y de la justicia y de la verdad. Es que yo creo que ahí ya los derrotamos. Y yo creo que ellos Claro, además han visto que los hemos derrotado durante estos años de revolución, ¿no? Y creo que en el caso específico de lo que estabas diciendo ahorita, tiene,
yo no sé si hablarlo realmente como una rendición. Es una derrota táctica, hasta ahí Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no es una rendición. Nosotros seguimos en resistencia activa es una prolongada. resistencia, por Entonces supuesto. estamos en resistencia, no estamos rendidos. No dejamos que se montara María Corina o Edmundo o decidieran qué iba a pasar con el país, sino que realmente seguimos con una estabilidad política, seguimos con las autoridades que dejó el presidente Nicolás Maduro. Tenemos que tener confianza, como lo dijo el diputado Nicolás Maduro Guerra, tenemos que tener confianza que todo lo que está pasando ya estaba preparado y si no, bueno, vamos a ver desde cuándo está escrito ese decreto de estado de conmoción exterior. Ya el presidente Nicolás Maduro lo había anunciado. En el caso de que aquí pase algo, ya nosotros nos estamos preparando, ya sabemos cuáles son los pasos que hay que dar al respecto. Y no implica una rendición del país, implica una resistencia activa prolongada. La gente está en la calle, la gente está caminando, la gente sale todo el tiempo. Hoy es el día del profesor, Sí, sí. y en ese sentido, bueno, hay profesores universitarios que van a estar marchando. Yo voy a ver si acompaño un poco la marcha, si me Claro, da chance con todo lo que tengo que hacer. Pero estamos en la calle y estamos en la calle no solamente claro, diciendo aquí estamos, sino que estamos en la calle diciendo queremos de regreso a claro. Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Bueno, no, yo diferencio conceptualmente rendición de capitulación, ¿no? O sea, una rendición porque si nosotros hubiésemos respondido, pon tú que hubiésemos derribado varias aeronaves y matado varias, no estuviésemos contándola. Es decir, Sí, ellos fueron a por todo, ¿no? Vinieron a por todo. Es decir, ellos lanzaron ese ataque focalizado con el objetivo del secuestro del presidente Maduro y de Cilia Flores. Pero si hubiese habido una respuesta contundente, el nivel de violencia y el nivel, la escalada hubiese sido mucho mayor. Entonces, en ese sentido, tú no capitulas, ¿verdad? Bueno, en ese momento táctico, pues deja las cosas así para salvar el país de un mayor mal, de mayores destrozos y de mayores pérdidas humanas, ¿no? Por eso te digo que estamos en resistencia y vamos hacia una victoria estratégica. estratégica, ¿no? Es lo que yo Así quería es. decir. Entonces no es capitulación, o sea, no estamos capitulando y entregando todo, sino pasamos a una fase de mayor resistencia. Entonces, bueno, Maduro se ha convertido entonces en una papa caliente dentro de Estados Unidos, ¿no? No solamente se ha convertido en una papa caliente, tenemos que ir al corte lamentablemente. No solamente se ha convertido en una papa caliente, sino que además se ha convertido en un símbolo de resistencia a nivel mundial, Ujú. sobre todo por esto. El símbolo que ha Ese hecho símbolo que es tan importante, que es con las de manos. Venezuela, de victoria, de que estamos bien, de que seguimos en resistencia, todo eso se ha convertido en un Vamos símbolo a a hablar eso en nivel el segundo mundial. segmento. Bueno, acá estamos de regreso en Horizonte Sur, un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, conducido por Carolina Escarragil y Ramón Medero. Nos pueden seguir a través de @ladanta.tv. Bueno, aquí estamos en la Radio del Sur. Eh, bueno, mira, Carolina, habíamos dicho en el segmento anterior, habíamos quedado con Maduro, con el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Que era una papa caliente en Estados Unidos. Es decir, Maduro, sí, fue secuestrado vilmente, ahí se violentaron todos los estamentos, toda la jurisprudencia internacional, porque es un jefe de Estado, ¿verdad? Que tiene, bueno, protección a través de Inmunidad. inmunidad, a través de protocolos, de Ginebra, etcétera, etcétera. Eh, a Trump se le chispoteó decirle, señor presidente, el presidente Maduro, es Ujú. decir, que el abogado ya sabrá qué hacer con esa frase, bueno, si no es presidente, ¿por qué lo llamas presidente? Hay un reconocimiento Sí, señor. de que Maduro es el presidente constitucional de Venezuela. Y cuando él en su primera declaración ante el juez le dice, bueno, yo soy un prisionero de guerra porque fue una invasión militar donde me tomaron. ¿Verdad? No es una captura, es un secuestro. Estoy secuestrado, soy prisionero de guerra y soy presidente de constitución y soy un hombre de bien. Ujú. Entonces, ¿qué Un me van hombre a decente. un hombre decente? Sí. Entonces, eso les tumbó la narrativa inmediatamente. Aceptaron que el cartel de los soles, que había sido el argumento a través del cual bombardearon más de 20 lanchas y mataron más de 100 personas, ahora resulta que no existe el cartel de los soles, ¿no? Y ahora le quieren imputar corrupción, como que si la corrupción, bueno, tendrían que entonces imputarse a ellos mismos, porque uno de los países más corruptos en el mundo es Estados Unidos, ¿no?
y llevarse por delante pues a Noboa y a Bukele y a Ujú. Milei y a todos los grandes corruptos de América Latina que están bajo Y sus eso sí órdenes. son, eso sí trabajan con el narcotráfico Y esos sí son directamente, ¿no? narcoterroristas, ¿no? Entonces, una de las matrices que yo decía, pues estamos hablando como de las matrices que se quieren instaurar, es una que me molesta muchísimo, de verdad, y he tenido discusiones realmente fuertes con personas que lo dicen, porque son personas que defienden causas como la Palestina, por ejemplo, y te Ujú. dicen, bueno, sí, era un dictador, un autócrata, pero no pueden invadir un país porque violentan la soberanía. Y yo, ¿qué? Ya, echa el rollo para atrás. ¿Cómo es la cosa que dijiste? Tú defiendes la causa palestina y estás afirmando que el presidente Maduro es un autócrata. Bueno, te doy un minuto para que me demuestres que lo es. ¿Por qué tú dices que es un autócrata? A ver, tú has venido a Venezuela, gente que chilenos, argentinos, que están con ese discursito del autócrata, ¿no? Entonces, Ujú. tú quieres hacer ver al presidente Maduro, bueno, como un Bashar al-Assad, ¿no? Que también se le dijo lo mismo. Bueno, sí, él era un dictador, pero nos convenía tenerlo allí. Entonces, eso es completamente, eso hay que combatirlo, Carolina, de una manera tremenda. Sí, mira, hablando del tema simbólico, y lo decías tú, no lo decía yo en el corte, ¿no? Cuando estábamos hablando aquí de manera informal. Decías, hablabas de cómo él se tomó fotos con los captores y los Ah, captores sí, estaban bueno, los captores no, los secuestradores secuestradores. estaban absolutamente felices de tomarse fotos con él y todo lo demás. Tú ves Cachete allí con cachete. cachete con cachete. O sea, Así, eso te dice de la humanidad que tiene. Los propios claro. periodistas, después de salir de la primera audiencia, los periodistas de CNN y los periodistas de todos esos bichos con uñas que son esas Ujú. transnacionales de la comunicación, decían, es que nos impresionó mucho porque en esas audiencias la gente va cabizbaja, la gente va, digamos, con una mala actitud y lo máximo que dice es su nombre. Y este señor se paró firme y Mm, dijo, yo soy el presidente de Venezuela, fui secuestrado, soy prisionero de guerra. Y su esposa también, también claro. estaba valiente. Entonces ellos también estaban impresionados de esa posición porque no era una persona derrotada, es Claro. una persona que tiene la moral en alto, Moral. como tú lo decías la vez Ujú, anterior, ujú. tiene la verdad de su parte y hasta sus propios secuestradores se dieron cuenta en el avión se estaban tomando fotos con él, ¿no? Sí. Entonces todo eso tiene que ver realmente con la humanidad que no tienen en los Estados Unidos, Mm, porque si hay un espacio donde hay una dictadura y una autocracia, es cuando un presidente le dice a un juez que toma una decisión en contra, como sucedió con el tema de los 252 venezolanos que mandaron al SECOT y lo que hizo fue mandarlo a sacar. ah, Ahí sí hay una dictadura. Un tipo que además no se pasa, digamos que por el lado, todo lo que son las leyes internas de los Estados Unidos, como la ley de guerra que exige que él tiene que tener la aprobación del Congreso para poder atacar directamente militarmente un país. Y se sabe que además, aunque hay una resolución, esto es importante decirlo también, bueno, que salió en el Senado, que tuvo un peso importante en el Senado, que se ganó en el Senado, de manera que el presidente tenga que buscar esa aprobación. Si eso pasa, la Cámara de Representantes todavía tiene que tener la aprobación del presidente de los Estados Unidos. Así que es muy difícil que se pueda convertir en ley, pero es importante simbólicamente que el Senado, donde había mayoría republicana, bueno, haya dicho, mire, usted tiene que pasar por aquí, porque entonces se está pasando por el forro, si se quiere, lo que es la división de poderes, que es claro. uno de los elementos fundamentales para que no haya una dictadura y una autocracia, En ¿no? todo caso, ya sabemos que el presidente Nicolás, pico de plata como es, le va a dar una lección de justicia, de dignidad Y va a revolucionar y va a revolucionar a Estados Unidos. Entonces, Nueva bueno, York. Trump no la tiene fácil. Como hemos dicho, hay Sí. una guerra civil no declarada que se ha ido empeorando, ¿no? La situación, Ujú. luego del asesinato terrible de esta mujer estadounidense blanca en su carro, Bene Good. le disparan tres balazos en el rostro, la asesinan allá en Minneapolis, bueno, y Minneapolis se fue a las calles y en otras ciudades reaparecieron las Panteras Negras. Hay grupos armados revolucionarios estadounidenses, sobre todo milicianos afroestadounidenses. El pueblo ha salido a la calle de manera masiva como nunca. Es decir, no la tiene fácil. Pues yo creo que nosotros tenemos que abrigar la esperanza de que la propia soberbia de Trump termine hundiéndolo, ¿no? Porque es una persona que tiene casi 40 este, acusaciones legales, procesos encima. Y De, todavía no se pe- ha liberado la lista Epstein.
no se ha liberado de Einstein, del todo. de la pedofilia, bueno, de una serie de actos corruptos, ¿no? Y además que ya los propios académicos prestigiosos de muchas universidades lo consideran un tirano. Hay uno por allí que La Universidad de Oxford. ajá, no oye, perdí el enlace de un académico que decía, mire, no vengan más a este país, no tenemos nada que ofrecerles. Esto se lo llevó quien lo trajo. Estados Unidos no es lo mismo de antes, estamos en manos de un tirano, hay que vencerlo, no sé, oye, me Es quedé la pesadilla impresionado. americana en La lugar del sueño. pesadilla americana. Entonces, Estados Unidos no nos puede dar a nosotros ningún tipo de lecciones sobre democracia, ni sobre vida económica, ni de ningún tipo. O sea, Estados Unidos en este momento es el peor ejemplo, ¿verdad?, de deshumanización en el mundo. O sea, no hay peor tiranía, no hay peor autocracia que la que se está llevando el ISIS, que se ha convertido en una milicia Ujú. fascista de Trump contra el Las pueblo SS, total. estadounidense. Ya mataron a otras personas, es decir, estamos ante unos procesos bien complejos, un mundo, una situación donde hay varios frentes abiertos y en la medida que se abran más frentes, yo creo que todo eso termina como un boomerang Y yo creo rebotándole. que hay algo que es muy importante decir también y nos va a dar paso para el otro tema que teníamos pendiente, Ajá. y es que cuando Donald Trump dice en una rueda de prensa, vamos a incursionar territorialmente en Venezuela, tenía al lado a Benjamin Netanyahu. Entonces no podemos dejar de lado el papel que tiene el sionismo en todo Así es. esto también, ¿no? Que no es solamente Trump, no está Trump solamente, sino que está también con la fuerza del Mossad, con la Ujú. fuerza del MI6, con la fuerza de la CIA y del FBI, de todas digamos, estas instituciones que están hechas precisamente para controlar el resto del mundo, Sí, el sionismo es un apéndice de Estados Unidos o viceversa. y viceversa. Bueno, ahí hay una Sí, simbiosis una simbiosis. bastante maligna, ¿no? Pero quien tiene el poder, obviamente, militar global y la supremacía en ese término es Estados Unidos. Entonces yo siempre he visto a Estados Unidos como una especie de excavadora topo, esas que van abriendo los boquetes de los túneles eh, Ujú, y detrás va el sionismo, ¿verdad? Entonces apuntalando ese túnel con corporaciones extractivistas del agua, del litio, de qué sé yo, de seguridad, asesoría, va penetrando los países. Vemos como en América Latina, terrible la quema de allá en la Patagonia, por manos ujú. criminales fascistas sionistas que están allí penetrando la Patagonia chilena, Argentina. Milei es un operador, María Corina Machado es una operadora del sionismo, y entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, diciendo esto, vamos al otro tema, que es el tema Ujú, de Irán. ujú. Bueno, por un lado hay que recordar que Vente Venezuela negoció directamente con el Likud, ¿no? Ujú. Que es el partido de Netanyahu. Así. Y cuando te decía que viceversa, porque aunque los Estados Unidos tienen la supremacía militar, acuérdate que el papá de los dos es el Reino Unido, que es alguien que nosotros nunca vemos, nunca analizamos directamente, pero que está detrás de todas estas situaciones, y si no, basta ver su posición ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de enero, todo lo que sucedió, ¿no? En ese encuentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el Reino Unido es uno no solamente de los financistas, sino de los más importantes exponentes del sionismo. Y hay que recordar que dice Ramón Grofogel, que tú los has tenido aquí, que hay una pugna entre las clases capitalistas transnacionales y que está la clase capitalista de Davos, que no quiere ningún Estado-nación porque no quiere regulación interna de los países, y la clase capitalista fascista, representada precisamente por Estados Unidos en una parte del mundo y por Benjamin Netanyahu en la otra. Así es. Entonces realmente son una simbiosis porque económicamente y financieramente, que es parte de lo que está detrás. Yo estuve leyendo un artículo de un analista que a mí me encanta, que es Pepe Escobar, él es brasilero. Y Pepe Escobar decía, lo que está detrás no es solamente el tema del petróleo, sino el tema del petrodólar, porque el año pasado Arabia Saudita le dijo, ya no sigo más con el acuerdo del petrodólar, denunció, si se quiere, el acuerdo porque a ellos les conviene más negociar con yuanes y negociar Claro. con otras monedas, y además estaban con el tema de que iban a ingresar a los BRICS. Entonces, bueno, en los BRICS acababan de sacar, incluso 2 días antes de la situación que se presentó aquí en Venezuela, el 3 de enero, acababan de sacar el sistema alternativo al SWIFT, que es el UNIT.
Entonces, todo eso de alguna manera mata el poderío del dólar a nivel internacional y si bien Estados Unidos tiene la mayor parte del poder debido a su fuerza militar, también la tiene debido Así es. a lo que significa el dólar. Entonces, estamos a las puertas de la desdolarización y por allí vienen los tiros de cómo han venido reaccionando Rusia y China y estos países que la gente dice no reaccionaron, no militarmente, pero sí por otras vías. Bueno, vámonos a Irán. ¿Qué está sucediendo en Irán? A ver, todo esto está conectado, ¿no? Fíjese que el 28 de diciembre comenzaron las protestas legítimas porque en Irán hay problemas económicos, pero ¿producto de qué? Eso es lo que no De se unas dice. medidas Producto coercitivas de una medida unilaterales. coercitiva, más de 2.000 medidas coercitivas, un bloqueo económico, muchas limitaciones para Irán sacar su petróleo y establecer relaciones comerciales con otros Le países. acaban de robar un buque de petróleo que estaba saliendo de Venezuela para allá, los propios gringos, pues. Entonces es un país asediado y obviamente eso impacta en el rial, que es la moneda iraní, persa, que se ha devaluado frente al dólar. Bueno, problemas laborales de conseguir trabajo o bajos ingresos, inflación, bueno, es obvio. Y la gente, sobre todo los más jóvenes, los sectores más jóvenes, salen a la calle, bueno, a protestar, yo quiero tener una casa, quiero tener esto, quiero tener aquello. Eso es completamente legítimo y sucede en cualquier lugar del mundo y el gobierno de la Revolución Islámica no iba a Disculpa, Ramón, y no podemos obviar la guerra cognitiva la guerra que cognitiva, se ha claro, aplicado también a las juventudes del mundo, pues, ¿no? claro, que la llevan a creer que la cultura occidental como modelo civilizatorio es mucho mejor que el que está, donde están contextualizados ahí en Irán. Bueno, más allá de eso, estas manifestaciones legítimas se dieron y el gobierno no las reprimió, pero a los pocos días, ¿verdad? Cuando ya todo estaba más o menos mermando, ingresaron grupos armados nacionales iraníes pagados por el Mossad y por Estados Unidos, probablemente células del ISIS, por el tipo, ya tú vas a ver por qué, por el tipo de violencia. Fue una ultraviolencia, pero tremenda, ¿no? Ahí hubo decapitaciones en la calle, apuñalamientos, francotiradores, bueno, quemaron a personas vivas, ¿no? Ujú. O lo que pasó aquí en Venezuela en el 2017. Eso quiere decir que en el 2017 probablemente haya habido parte de ese componente del Mossad en Venezuela. Bueno, por ahí ya escuchamos a Saleh, el chico este que se autoproclamó terrorista. Ujú. Bueno, es una figura también, una persona de ese tipo, pues. Entonces, decirle a la gente que en Irán en este momento, bueno, el pueblo salió a la calle de manera masiva y se logró derrotar ese intento de desestabilización. Claro, con un balance bastante duro, cientos de personas murieron, se martirizaron, pero producto del ataque de ellos, ¿no? De estos grupos. Me dicen que hay gente que tenía disparos arriba en la parte superior del cráneo, es decir, que no eran Imagínate. frontales, sino eran francotiradores. Bueno, todo eso fue derrotado, se tomaron los cabecillas más importantes de esos grupos y, bueno, Irán, la Revolución Islámica de Irán, se está preparando, bueno, para un escenario bélico, dadas las amenazas de Trump, que por cierto Trump dijo, bueno, recuerden el nombre de los asesinos, diciéndole al Ujú. pueblo, entre comillas, iraní, y le respondió el gobierno iraní diciendo, sí, vamos a publicar los nombres de los asesinos, ¿no? Que son, no sé, como Del 200 personas Mossad. del Mossad, ahí están los nombres. Entonces, en este momento, según me he podido informarme, el cielo de Irán, es decir, el espacio aéreo de Irán ha sido despejado, no se puede sobrevolar, solamente aquellas aeronaves civiles previamente autorizadas, hay vuelos comerciales autorizados, pero el espacio aéreo está cerrado. Estados Unidos ha movido algunos de sus activos de Qatar, de donde tienen las instalaciones militares más grandes. Eh, Que fue donde reaccionó Ujú. Irán después de la guerra de los 12 días. Realmente Así, atacó fue a Qatar, a esa base militar de claro. Estados Unidos en Qatar. Pero decir que ante cualquier escenario bélico, ya la República Islámica de Irán ha dicho que ante cualquier ataque, bueno, iba a desaparecer
todos los activos que están en Asia Occidental, que son un montón, ¿no? De aeronaves, bases militares, etcétera, etcétera. Irán está preparado bueno, tiene una gran supremacía misilística y tiene, bueno, posibilidad y se ha ido preparando desde junio para acá para una posible agresión. Esperemos que no se dé, esperemos que a este señor Trump se le pueda contener por alguna vía y que, bueno, que el mundo vive en paz, porque además en esos días del 3 de enero, bueno, tuvimos el golpe de Estado allá en Burkina Faso, a Ujú. Traoré, las manifestaciones de Irán, bueno, y una serie de acontecimientos globales. Sí, porque son situaciones que se presentan en paralelo y las presenta el imperialismo precisamente para eso, no solamente para distraer a algunos, sino para que esas reacciones no tengan tanta fuerza, porque acuérdate que el tema del UNIT no es solamente Rusia, no es solamente China, sino que es Irán, es India, son varios países, incluso Brasil, que está involucrado en el tema del UNIT por ser de los 5 principales de los BRICS. Pero algo que quería decir antes de irnos ya directamente y cerrar el programa, es que precisamente el ISIS fue creado por ellos, lo dijo la propia Hillary Clinton cuando era secretaria Claro, de Estado. O sea, son organizaciones que son creadas por ellos. Bueno, el de Al Qaeda no es ahorita el que pusieron en Siria y ahora le exacto. lavaron la cara y era tremendo terrorista de Al Qaeda. Entonces, hay gente que ellos manejan como manejaban a Noriega, y por eso es que no podemos hacer el paralelismo de lo que sucedió aquí con lo que sucedió con Noriega en el año 89. Y ellos tienen evidentemente todo ese control de esa gente que ellos quitan y ponen a su antojo, pero no han podido ni con Irán ni con Venezuela. Bueno, nos vamos entonces. Bueno, unas palabras del Sheikh Ali Khamenei, que ha sido quien ha mantenido esa unidad del pueblo iraní, donde dice que la nación de Irán es fuerte y poderosa, es consciente, conoce al enemigo y está presente en el escenario en todo momento. Y en Venezuela igual. Entonces, bueno, hasta luego. Nos vemos el próximo jueves a la 1 de la tarde. Este es Horizonte Sur, un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, Carolina Escarragil y este servidor Ramón Medero. Hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.